¿Qué tal? Buenas noches. Espero que estén todos bien, dispuestos a comenzar esta clase. Hoy comenzamos dando cierre a estos homenajes al doctor Manuel Belgrano con unas palabras de reflexión de nuestro querido arquitecto Carlos Moreno. Adelante, Carlos. Hablar, en estos tiempos hablar de Belgrano y un tema que a veces no lo entiendo bien, ¿no? Se quiere y se conmemora la muerte. Y para mí Belgrano, por su vida, por su ejemplo, por todo lo que fue, no murió. Porque Belgrano vive en sus ideas, unas ideas que hoy necesitaríamos poner en valor otra vez. Él ha sido ejemplo. Habiendo sido un hijo de familia rica en esa época, murió pobre. Habiendo sido o teniendo la posibilidad de una vida cómoda y en un sentido, cuando vio la necesidad de su patria, de su gente, puso todo lo que tenía que poner para hacer, para hacerla mejor. Y eso me parece una actitud tremendamente positiva. Una actitud donde ya decimos, si hoy la rescatamos, y hay mucha gente que la tiene hoy, es la que permanece y la que hace seguir y vitalizar y que no muera un país, que no muera una patria, que no muera una esperanza. Bueno, ahora sí comenzamos con la clase de hoy. Vamos a presentar a nuestra invitada especial, la arquitecta y doctora en historia por la Universidad de Buenos Aires, Claudia Schmidt. Claudia además es profesora investigadora asociada de la Escuela de Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Torcuato Di Tella. Allí dirigió también la maestría en Historia y Cultura de la Arquitectura. Es autora de varias publicaciones, también conjuntamente algunas de ellas con el arquitecto Fabio Grementieri, y ha dictado conferencias y seminarios en las principales universidades del mundo: Princeton, Harvard, San Paulo, degli Studi di Padova, y ha ganado diversas becas y distinciones. Así que es un gustazo tenerla hoy con nosotros hablando de arquitectura de la educación. Adelante, arquitecta Schmidt. Bueno, muy bienvenidos. Quiero agradecer especialmente a la Comisión Nacional de Monumentos, Bienes y Lugares Históricos por la invitación a participar en este ciclo, y los voy a invitar a hacer un recorrido relativamente rápido, aunque nos va a llevar un tiempito, para reconocer apenas una parte de nuestro extraordinario y vasto panorama patrimonial de arquitecturas para la educación. Así que acompáñenme. Muy bien, vamos a hacer un recorrido entonces por un panorama muy vasto, a partir o a través de algunos conceptos en torno sobre todo a la arquitectura pública, a la arquitectura de Estado para la educación en la Argentina. Este es un tema que sigo hace muchos años con gran interés y que surgió en el marco de las investigaciones que dieron como resultado final una tesis doctoral sobre el tema, y que luego hemos desplegado ampliamente hacia todo el país con Fabio Grementieri en un trabajo de alcance nacional publicado ya hace algunos años. Ahora bien, antes que los niños, los maestros. Es bastante conocido el lanzamiento de las políticas educativas a partir de las ideas de Sarmiento, basadas en el modelo norteamericano. Durante las décadas de 1870, los primeros edificios construidos en la Argentina bajo ese parámetro fueron las tan conocidas escuelas normales para la formación de las maestras, nuestras tan reconocidas y comentadas, por ahí no sé si las conocemos tanto, las llamadas maestras de Sarmiento, como por ejemplo Clara Armstrong, que aquí la vemos fotografiada hacia 1890, y junto a sus discípulas.
Ese era el modelo pedagógico que proponía Sarmiento, porque las escuelas que se construyeron en ese periodo, que fueron relativamente muy pocas, seguían más bien una tipología claustral, todavía muy ligada a los conventos, pero que en algún modo aspiraban a tener una representación bastante más ligada al formato de las escuelas templo, de los manuales que consultaba Sarmiento, por ahí el más reconocido también sería el de Henry Bernard. ¿Cuál era ese modelo norteamericano? El modelo que tenía en mente y que quería instalar aquí Sarmiento era dejar en manos de la sociedad la decisión sobre la educación, la búsqueda del terreno, la financiación sobre todo, la implantación y por supuesto la construcción. Sarmiento entendía que eran los padres los que debían solventar y ocuparse de la educación de sus hijos y en todo caso los municipios ejercerían algún rol de contralor en ese sentido. Estas eran las referencias para los edificios escolares, una arquitectura muy ligada a un modelo de la casa-escuela, bastante distinto al que vamos a ver. Inclusive el propio Sarmiento se animó a bosquejar, a proyectar, aunque si podemos ver una versión un tanto subtropical, ¿no? con algunas galerías para sombras, para el clima, sobre todo en principio sanjuanino. Mientras tanto, las numerosas escuelas creadas en esa década por Sarmiento, solo en la provincia de Buenos Aires, más de 700, se alojaron en casas y en todo tipo de edificios completamente inadecuados, insuficientes y precarios. El problema radicó en la dificultad de aplicar ese modelo norteamericano a las condiciones del aún todavía no integrado Estado argentino. Esto explica en parte el fracaso de ese modelo. El único edificio que pudo intentar construir, aunque luego tuvo que ser inmediatamente reformado, que fue especialmente proyectado para una escuela, fue la llamada Escuela Catedral al Norte en Buenos Aires, con una construcción muy elemental y que no satisfacía tampoco los requerimientos mínimos de disposición espacial ni constructiva. Argentina todavía tenía que resolver tensiones entre la Confederación y el Estado de Buenos Aires y sobre todas las cosas definir una capital. Este era el mapa que tenemos que tener en la cabeza para pensar en lo que era, en términos muy rápidos, el país en esos momentos. Una vez que el país se consolidó y que se decidió que la capital iba a estar en Buenos Aires y se abrió un periodo de pacificación hacia 1880, ahí arranca, uno diría, un cambio sustancial y un impacto fenomenal de lo que es para la educación en general y la arquitectura para la educación. Pero antes que las escuelas, nuevamente las instituciones. ¿Y cuál es la institución central aquí? El Consejo Nacional de Educación. En ese momento, en 1880, la educación se convierte en una cuestión prioritaria para el Estado argentino y la arquitectura escolar se impone precisamente como una condición primaria para la agenda pública. El Consejo Nacional de Educación fue creado en 1881 y tuvo a cargo, es decir, se dedicaba a elaborar los criterios para el proyecto y la construcción de las escuelas primarias hasta que fue disuelto como organismo hacia mediados del siglo XX. ¿Quiénes lo integraban? Ingenieros, pedagogos y médicos. ¿Cuál fue la clave? La autarquía, es decir, se financiaba con la recepción de impuestos directos. ¿Cuál fue la clave en realidad? Un consenso como muy pocos que hubo en la historia argentina
sobre la prioridad que tenía la educación. Por eso las discusiones, las decisiones pasaban por esta institución que es el Consejo Nacional de Educación y que resolvía por su cuenta la cantidad de cuestiones que tenía que ocuparse respecto de cómo tenían que ser las escuelas, dónde tenían que estar y qué características debían tener. Su injerencia, es decir, la actuación del Consejo Nacional de Educación, alcanzaba el ahora sí integrado territorio de todo el país, que se componía básicamente de las provincias y de los llamados territorios nacionales. Es importante detenernos un poquitito más, y ya vamos a empezar a ver arquitectura, que es un poquito lo prometido en el encuentro de hoy, en cómo era, es decir, la importancia de este consejo y la importancia que tuvo para la construcción y, por supuesto, y el armado del aparato educativo integral. El proyecto, la financiación y la construcción de las escuelas primarias, de la educación básica en la capital y en los territorios nacionales, pero que rápidamente se hizo extensivo su injerencia o su autoridad al resto del país, se concentraba en este consejo. En cambio, todo el resto del aparato educativo, los colegios secundarios en todas sus variantes y en las universidades tenían que pensar sus decisiones por el Congreso Nacional. Y eso es muy importante porque hace al cambio de criterios, hace al cambio de decisiones sobre la construcción, sobre el emplazamiento, sobre la financiación y sobre las características de los edificios. Eso a veces parece que es todo un aparato conjunto, pero es importante hacer esta distinción. Las primeras normativas, muy tempranas, en el 1881, ya aparecen en el órgano del Consejo Nacional de Educación, que era el monitor de la educación común, ya establecían que las escuelas rurales, por ejemplo, debían mantener una austeridad extrema, sin ornamentos, y construirse con materiales nobles, duraderos y preferentemente disponibles en el sitio, en el lugar donde se iban a construir. Una característica de la austeridad y la idea de la construcción mínima que se prolongó por décadas y se prolonga hasta el día de hoy, y uno se sigue preguntando por qué esto es así. Pero eso lo dejamos para una pregunta abierta para conversar en alguna oportunidad. En cambio, aquellas emplazadas en las ciudades, por su carácter cívico, actuaban como máquinas modernas de urbanización, como grandes arquitecturas civilizatorias, ¿no? Como si no fuera lo mismo o como si no pudiera tener un lugar similar la arquitectura, las escuelas rurales. Pero ¿desde cuándo hay que ir a la escuela? Porque esto no fue siempre así. La naturalización de este acto cívico y cultural se incorporó a la vida cotidiana con la sanción de la Ley 1420, que en su artículo segundo dice, a veces no recordamos la última parte de su enunciado, que la instrucción primaria debe ser obligatoria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de higiene. A pesar de todo, a pesar del fracaso, entre comillas, uno podría decir, y esto va a suscitar muchas discusiones, Sarmiento había formulado las tres premisas, esas tres premisas fundamentales que marcaron el carácter de la arquitectura para la enseñanza y que están en su libro de la educación popular. La disposición en aulas, que suponía pupitres individuales y que eran unidades espaciales repetibles de acuerdo a la cantidad, pero sobre todo a la gradualidad, a los grados de aprendizaje. La atención a la cuestión de la higiene a través de la ventana, ese es el dispositivo que nos marca el grado de atención a la higiene, y lo que él llamaba cierto lujo de decoración, que en términos de la teoría de la arquitectura deberíamos pasarlo a la noción de carácter arquitectónico.
Él sostenía que además del intelecto había que formar el físico y el gusto, aunque solo décadas más tarde de su enunciado, que es ahora, en el momento en que estamos, esto así podido ser puesto en práctica. Una forma muy rápida de ver qué pasó con eso es el álbum de vistas de escuelas comunes, que fue lo que la Argentina presentó en la exposición de París de 1889, la exposición internacional, que comenzaba con la imagen paradigmática del aula y un cuadro con las estadísticas de las escuelas construidas que consignaba los costos del terreno, la edificación, acá vemos la ubicación, el terreno, el tipo de edificio y el presupuesto que se había invertido. ¿Por qué todo esto es, por qué estoy marcando todo esto? Porque hay una cuestión principal que tampoco no es tan evidente. ¿Cómo tenía que ser una escuela primaria? ¿No? No había manuales, ¿verdad? No había no había tratadística, aunque parezca mentira. Los tratados, la enseñanza, lo que los arquitectos, los ingenieros sabían, era para construir edificios de otra categoría, para construir escuelas normales o directamente universidades. El ejemplo más básico, para pasar rápidamente el tema, Francia desarrolló su educación primaria hasta avanzado el siglo XX en casas, en lugares adaptados, en edificios de poca significación, no necesariamente especialmente construidos para ello. Por eso la experiencia argentina es bastante notable. Podemos ver entonces cómo esos primeros edificios, que acá tenemos un paneo de ese álbum, denominados escuelas palacio, estaban compuestos por un sector jerárquico en la entrada, el museo escolar, la dirección, la biblioteca y un vestíbulo, ¿sí? Algunos detalles tienen estas características. Podemos tomar el ejemplo de una de las más típicas, en donde vemos algo que se repite en esta época de los 80, después eso desaparece, las tres entradas, la dirección, niñas, niños, el edificio en general se dividía, si ven acá este cerco, es como casi dos, esta división básicamente de los corredores abiertos, y las aulas tenían un formato aislado. Esta serie culminó con la inauguración de 40 escuelas de estas características en un solo día, que fue el 25 de mayo de 1886, sobre el final de la gobernación de Roca. Pero si volvemos un momentito a este ejemplo, por tomar alguno, vemos que efectivamente todavía no está el patio, esa tradición que a veces uno cree que nació con la arquitectura escolar. El patio va a aparecer como organismo a partir de la posibilidad de la guerra con Chile en 1898 como un lugar para entrenar a los niños a través de lo que se llamaban los batallones escolares. Esto estaba entonces en sintonía con esa idea de la defensa de la patria, entre comillas, y aparece la necesidad de que las escuelas incorporen, obviamente, no solo el patio como un motivo militar, sino como un reservorio higiénico de aire renovable, también, por supuesto, para la práctica de la gimnasia, la recreación y rápidamente tomó lugar de las conmemoraciones institucionales. En las décadas siguientes, entonces, así como se complementó el palacio, uno de los más tempranos, el palacio escuela, la escuela Palacio en su momento, que poco funcionó como escuela, Petronila Rodríguez en Buenos Aires, que se terminó de completar hacia fines del 19, el país se fue poblando de esas máquinas de urbanidad. Solo para notar la relación entre la Iglesia y la educación, por supuesto, el gran tema del Congreso Pedagógico y el gran tema de
de la vida educativa en el país, pero esto es el impacto, de esto se trata, de esto estamos hablando, estos extraordinarios aparatos educativos, que quedará en ustedes o en todos nosotros pensar la actualidad y la añoranza que uno puede tener de la calidad de estas arquitecturas y estos espacios. También estaba la enseñanza móvil, ¿no? Que podría ser bastante, que era en su momento realmente también bastante útil, que eran los barcos escuela que iban sobre todo por el delta del Paraná. Sigo mostrando para realmente recordar, reconocer, no vamos a detallar demasiadas cuestiones, pero es evidente el protagonismo del patio, el protagonismo de la escuela en la manzana, en la ciudad, en el territorio, efectivamente como avanzadas de arquitecturas que iban marcando después el carácter de lo que venía. A partir de lo que sería los años 20, 30 fundamentalmente, aunque es un tema que viene, como ya dijimos, desde el comienzo, dos ejes centrales se van a producir en la discusión. Uno de ellos era la discusión sobre el tema de la higiene, y acá la vedette, la protagonista, la figura notable, es el aventanamiento, un tema que hoy todavía sigue teniendo extrema actualidad. Las aulas, que siguió siendo la unidad central de la arquitectura para la educación, fueron modernizándose con superficies limpias, claras, con pisos de madera, con aventanamientos con banderola, el término antiguo, o ventanas guillotina, para que el aire circule, no solo como ventilación cruzada, sino en su propio plano, y todos los dispositivos vinculados a todo lo que tiene que ver con la cuestión higienista, es decir, de la educación del cuerpo, pero sobre todo de algo muy físico y muy concreto, el aire, el sol y la luz, elementos que a veces uno sustituye en la cultura contemporánea por otro tipo de tecnología. Estos edificios extraordinarios que siguen teniendo vigencia y que quedará para el final ver qué podemos hacer o qué podría suceder con ellos, nos llevan a otra discusión que también fue central y que va a tener un parteaguas o un quiebre en la década del 30, aquella tan vapuleada, pero que fue década de los años más bien 30-40, que podríamos correrla del 34 al 44, de la gran obra pública. El emblema es la construcción del edificio del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que lideró buena parte de las construcciones de Estado en todo el país. La arquitectura para la educación ya estaba, como vimos, desplegada, por supuesto siempre insuficiente, pero había un consenso y una sensación y una estadística concreta y un reconocimiento social del crecimiento de la educación y del combate del analfabetismo, ¿verdad? Va a ser la ocasión del centenario de la Ley 1420, hacia 1934, cuando estos ejes centrales se vuelvan a poner en discusión. Y va a aparecer un viraje en esa idea de la higiene hacia una discusión que podemos ponerla en relación al clima y la nación. El otro es cómo tenía que ser ese carácter moderno de la arquitectura de Estado. Algo había que cambiar, ese era el planteo. En 1937
el Consejo Nacional de Educación elabora un mapa climático, precisamente, y el debate fue extraordinario, porque decían, ¿por qué las escuelas en Jujuy tienen que ser iguales que en Tierra del Fuego, que en Ushuaia, o que en la Patagonia, o que en los Andes? Y la discusión era, bueno, una parte decía, bueno, porque son escuelas del Estado y el Estado debe reconocerse más allá de la particularidad regional. La contrapartida era, no, está bien que se reconozca, pero nosotros no morimos de frío, no morimos de calor, es decir, no podíamos usar tipologías de manera general, y sobre todo carácter arquitectónico, representaciones similares en distintas partes del país. Bueno, esa discusión no es solo propia de la arquitectura de la educación, pero tenía que ver con ese rasgo particular, si se quiere, político, finalmente la impronta de esas arquitecturas, que no se pierda de vista que es del Estado, básicamente. Los prototipos, considerando los climas, han sido muchísimos, y las propuestas regionales también. Y la otra discusión, que ha sido muy larga también, y que marcó una gran transformación en todo ese paquete de arquitecturas que vimos, fue el carácter de estas escuelas. Sobre todo, el hincapié estuvo puesto, la discusión estuvo centrada en la educación primaria. ¿Cómo se celebró, entre comillas, el cincuentenario de la Ley 1420? Y acá entramos en un problema muy propio, muy caro a la cuestión de lo patrimonial, de la preservación o del reciclaje. Bueno, voy a mostrar un ejemplo o dos quizás. Y la discusión era que ahora, para que el Estado es moderno, y el Estado se tiene que representar de una manera neutra, sin ornamento. Aquel lujo de decoración que Sarmiento reclamaba, ahora ya no tenía lugar. Esta es una de esas escuelas que estaban que se construyeron en ese terreno, la vemos por aquí. Esta fue la escuela de 1886, y esto fue lo que sucedió. Es decir, se le puso un vestido moderno. Hubo un plan, si la celebración del cincuentenario fue con un plan de remodelación de fachadas, así se llamó, y fue una ampliación de escuelas en donde se le agregaron un piso en general, y sobre todo la vivienda del director, pero lo que se hizo es básicamente una propuesta de cambio radical, de cambio sustancial, de lavado de cara. Fue otra de las escuelas de Tamburiri, frente a Plaza Tribunales en Buenos Aires, para la cual se propuso esta transformación que se llevó a cabo, que siempre nos es muy difícil sacar la foto por la cantidad de árboles que hay alrededor, y en general no tengo perspectiva, así que les debo la fotografía, pero el impacto es francamente fenomenal. Arranca entonces otro mundo, otra concepción, otras miradas, una apertura universal. Ahora sí, hay también ya han pasado 50 años de una experiencia formidable, y hay una posibilidad de mirar el mundo de otra manera, y las referencias, por supuesto, a las arquitecturas modernas en general son otras, ¿no? También las demandas educativas, ¿verdad? Llegando ya entonces a mediados del siglo XX, ¿no? Ya las características principales estaban enraizadas, nada de lo que hablamos se abandonó, la higiene siguió siendo prioritaria en términos de sol, aire, luz y disposición espacial, ¿no? Porque la cuestión de la que se hablaba no era solo de los metros cuadrados. El debate en la arquitectura para educación por mucho tiempo fue el de los metros cúbicos, y eso también es un tema que sería muy interesante retomar en algún momento. Se multiplicaron los prototipos, las propuestas, cambiaron
estas escuelas rurales y esos criterios, a pesar de todo, y también se hicieron numerosas propuestas vinculadas a aquel debate sobre la relación con las regiones y con las distintas demandas que la educación requería. Modelos distintos, los hogares escuelas, las escuelas hogar que vimos antes, en distintas las escalas que tienen estos emprendimientos extraordinarios, gigantescos, hablan de que también hubo una prioridad continua en esas inversiones desde el 1880 hasta aproximadamente mitad del siglo XX, hasta que notablemente en este periodo, que fue el gobierno del peronismo, se disuelve el Consejo Nacional de Educación. Se reparte, es decir, se achica y se reparte en ministerios y en distintas... se reparte en ministerios y cambia y deja de tener esa autarquía, esa independencia, si se quiere, autonomía, no es independencia, sino autonomía respecto del gobierno. Las arquitecturas, por supuesto, se van modificando, lo que estoy compartiendo con ustedes es nada más que un panorama que es lo prometido, la ampliación a todas las escuelas para el trabajo, que se van a producir ya desde la década del 30, pero la pregunta es, o el punto de inflexión llega aquí con la denuncia, podríamos tomarla así, de Berni. Juanito Laguna, todavía no andaba más o menos por ahí, la escuela rural, este cuadro tan bello, tan triste, tan impactante, pero tan esperanzador, ¿no? En el sentido de que vemos por lo menos un aula llena, un aula llena de niños, pero acá el anuncio de las dificultades. Por supuesto, esta escuela rural no es las escuelas, no tiene que ver con esas escuelas rurales que acabamos de ver en el panorama general. ¿Qué pasó cuando llegó el futuro entonces? ¿No? ¿Qué pasó cuando, pasada la Segunda Guerra, en el marco de la Guerra Fría, cambia sustancialmente las coordenadas internacionales, el Consejo Nacional de Educación ya pierde, como decíamos, su protagonismo, pero igualmente la arquitectura escolar mantuvo una inercia muy poderosa, porque la gente que trabajaba en las oficinas públicas acumuló una enorme cantidad de saber técnico, específico, y en esa especie de cadena de que las oficinas iban sumando, integrando, mejorando, autocriticando la producción que salía de allí, el conocimiento sobre cómo hacer escuelas era bastante profundo y riguroso. De manera que todavía por un largo tiempo, no muy largo, digamos, hasta el fin de lo que proponemos compartir, que son los años 70, toda esta inercia, todo este conocimiento fue puesto sobre la mesa. De todos modos, estas arquitecturas de los años 60 que transforman y cambian las características, pero como vemos no cambian ese concepto básico, ¿no? del impacto, de la necesidad de que la arquitectura acompañe, eduque también las conductas y las formas de trabajar en conjunto, de sociabilizarse y de compartir experiencias comunes. Estoy pasando un paneo por experiencias novedosas, las escuelas de madera, por ejemplo, de Soto y Rivarola, que fueron que se armaban con una velocidad extraordinaria para Misiones. En fin, experiencias tenemos un montón, pero nuevamente quiero cerrar con otra institución que fueron el armado de la CONESCAL a nivel latinoamericano y la Dirección Nacional de Arquitectura Escolar.
Esto sucedió durante la década del 60 y fue llevada adelante por un grupo de investigadores, pedagogos y arquitectos que conformaron distintos equipos en la administración pública. Algunos de ellos habían participado en esta CONESCAL, que es la Oficina de Construcciones Escolares para América Latina de la UNESCO, y que elaboró para los países en desarrollo normativas surgidas de las experiencias de la segunda posguerra en Gran Bretaña y en Estados Unidos, y promovidas por la Ford Foundation. Todo lo que cambia a partir de la mitad de los años 60 viene de este lado de la normativa, la CONESCAL, que se enlaza con la tradición de la cultura arquitectónica para la educación en la Argentina. La idea estaba basada en una pedagogía que reemplazaba la idea del maestro, aquella idea del monitor, que se continuaba, por lo menos continuó mucho tiempo en la Argentina, por la del instructor. Y se centraba en el proceso de aprendizaje del alumno por medio de métodos experimentales y de investigación, implicando la máxima flexibilidad de los espacios y un mobiliario de nuevo tipo. Siguiendo estos conceptos, en la Argentina, este grupo de investigadores diseñó el llamado Sistema Módulo 67 para las construcciones escolares, del cual derivó el Código Rector de Arquitectura Escolar, elaborado en 1972, y que mantuvo esta suerte de normativa. La idea era la combinación de unidades de 720 por 720, un módulo que tiene una historia particular, que eran construibles es decir, el módulo 67 fue un sistema constructivo, un sistema pedagógico de notable flexibilidad y ductilidad para los cambios pedagógicos y de durabilidad constructiva, por supuesto, como siempre, con algún mantenimiento. La matriz era la combinación de estas unidades en estructuras estandarizadas de hormigón armado, divisiones de vidrio y mampostería, y eso fue realmente un cambio realmente sustancial. La otra incorporación fue la diversidad de aulas, básicamente, y el llamado Zoom, un nuevo tipo de Zoom, no es que no estaba, que eran los salones de usos múltiples. Sin embargo, todavía, a pesar de esta tradición, persiste en la Argentina una fuerte impronta del aula entendida como una tipología de organización formal, con un número de alumnos, con una idea muy individualizada, materializadas en el pupitre. Por supuesto que algo de eso ha cambiado, y todavía una idea de frontalidad, a pesar de todo, con el protagonismo de este maestro que, si bien la pedagogía ha cambiado, o ha intentado, ha tratado de proponer el cambio de esta sustitución del maestro por el instructor, en ese tránsito todavía de la transformación pedagógica, creo yo, y eso es para discutir, todavía está la arquitectura para la educación en la Argentina. Respecto de si la unidad, esa es la gran pregunta, tiene que seguir siendo el aula. Las escuelas construidas en las últimas décadas, si bien han incorporado facilidades para dispositivos tecnológicos, equipamientos digitales, salas multifuncionales, talleres, etc., insisto, mantienen todavía algunas trazas de ese siglo XX. Lo que quería compartir entonces, haciendo un recorrido muy breve, recogiendo algunas piezas de lo que estuvimos viendo, es recalcar que la Argentina fue un extraordinario campo de experimentación e innovación, muy temprano en términos de la arquitectura para la educación a nivel internacional, no siempre mirado desde otros países del mundo, y eso, bueno, pero sí que Argentina miró otras experiencias, hay muchísimos registros de grupos
de pedagogos, de arquitectos en viaje de reconocimiento y de conocimiento de escuelas en otros países en los años 40, sobre todo para volver y tratar de refinar todo este extraordinario conocimiento en torno a la arquitectura para la educación. Algunas de esas piezas entonces nos permiten pensar qué hacer con todo esto y qué pasa con la escuela hoy. Con estas escuelas de las que viven, que tienen vida todavía y larguísima duración, y con las escuelas que tendríamos que construir. Yo me atrevo a decir entonces que nosotros tenemos que aprender de nosotros mismos un poco, diría, ¿no? Ya tuvimos las escuelas del futuro, creo que están acá las escuelas del futuro. Quiero mostrar un ejemplo muy temprano, de los años también, del 40, que es cuando se incorporó el jardín de infantes al Instituto Bernasconi, ese edificio modelo para la educación en América Latina, que fue así como fue concebido. Y si prestamos atención con las sillas Marcel Breuer, el aventanamiento, la transparencia, la disposición, cómo era la enseñanza, ya teníamos acá. Es decir, acá no hay frontalidad, acá no hay escritorio, acá no hay esa idea del maestro, todo esto ya estaba puesto en el jardín, los biombos, insisto, toda esta secuencia de ventilaciones cruzadas, de transparencia, el mobiliario absolutamente autoportante, ayer eran sillitas, hoy serán, no sé, bicicletas, monopatines, ¿verdad? Y el otro ejemplo que es la escuela que había creado el Jockey Club para sus empleados y que rápidamente fue donada al Estado, que también es del año 29 y que muestra es decir, las aulas que se dividen, y que esto afortunadamente está intacta con estas puertas corredizas que se pliegan en un placar, en un pequeño nicho que hay desde donde estamos sacando la fotografía, y que rápidamente pueden convertirse en ámbitos de gran flexibilidad y que invitan sobre todo al desarrollo corporal y a la creatividad. Finalmente, entonces, el siglo XXI y la demanda de un proceso de aprendizaje en movimiento, una corporalidad más libre, la variación en la organización cronológica, el famoso tema de la ruptura de los módulos, o por lo menos la aleatoriedad de la hora de clase, o los 40 minutos o lo que fuera, el uso de las tecnologías digitales, y la formación permanente ponen a prueba los límites de la flexibilidad de un valioso patrimonio existente. Pero, como vemos, tiene mucho para dar y tenemos mucho para aprender de este patrimonio construido en estos casi 100 años para pensar finalmente la escuela por venir. Muchísimas gracias por la atención y espero que en algún momento podamos compartir una conversación e intercambiar ideas respecto de este tema tan crucial y tan apasionante, y que en este momento de cuarentena, así como se salió a construir, a agregar camas, también habría que pensar en agregar hospitales, tendríamos que salir corriendo, no a agregar aulas, a agregar escuelas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, qué maravilla las construcciones dedicadas a la educación que persisten como grandes palacios en nuestro país. Ahora vamos a continuar ya con un conocido. Nuestro profesor ahora es el arquitecto Fabio Grementieri, a quien ya hemos presentado y todos conocemos. Así que adelante, Fabio, con tu parte sobre esta temática. Hola, buenas tardes. Después de esta presentación de nuestro fantástico
patrimonio de la educación en Argentina que abarca todo el territorio nacional y, digamos, muchas décadas, más de un siglo de construcción de arquitectura escolar. Yo quiero, en la presentación de hoy, hacer referencia y presentar algunos casos de acciones de valoración y preservación de este patrimonio de la educación tan importante para la Argentina, la educación que signó realmente la identidad de la Argentina por muchas décadas y la hizo famosa a nivel latinoamericano y también a nivel mundial. Bueno, tenemos un patrimonio muy, muy importante que tenemos que seguir utilizando como tal y conservándolo de la mejor manera, adaptándolo a los nuevos usos. Esta imagen que vemos es muy representativa de ese patrimonio de la educación. Justamente es un ejemplo de un tipo, la escuela normal, digamos, tan importante como institución en la Argentina por un siglo, y también como tipología, como edificio de gran presencia urbana, rodeado por jardines, realmente un palacio para la educación, que lleva la fecha de 1884, cuando se crea la institución. El edificio es construido alrededor de los años de 1900. Este patrimonio por muchas décadas sirvió a los fines pedagógicos, políticos, culturales, educativos de la Argentina. Y a lo largo de las décadas, como hemos visto en la presentación de Claudia Smith, la arquitectura de la educación, especialmente en los años 60, de 1960, del siglo XX, fue revisándose ese tipo de arquitectura, digamos, la renovación pedagógica, cómo se podía utilizar o reutilizar esos espacios, ¿no?, diseñados según criterios de otras décadas. La imagen que tenemos es la Escuela Normal 1 de Buenos Aires, es un proyecto justamente que se termina antes de la Ley Nacional de Educación, del arquitecto Ernesto Bunge, y fíjense que esos mismos edificios, 20 años después, van siguiendo distintas modificaciones. Acá vemos en la planta el edificio original sobre la avenida Córdoba y toda una extensión realizada a principios del siglo XX con el mismo tipo de arquitectura, completando, digamos, la manzana, para, digamos, satisfacer las nuevas necesidades de ampliación de la matrícula y de nuevos locales para otros usos y otras funciones ya a principios del siglo XX. Bueno, este edificio va a seguir funcionando hasta mediados de la década del 70, cuando, en función de esta renovación pedagógica, las nuevas ideas para la arquitectura escolar, a distinto nivel, a nivel internacional, que se difundieron en distintos lugares, va a resultar en una propuesta, en un proyecto para ese mismo Normal 1 Buenos Aires, de demolición total del edificio y construcción de apartes de un complejo que vemos a la derecha, de aulas con terrazas escalonadas, muy, digamos, en sintonía con las teorías arquitectónicas y de arquitectura escolar de la época. Se empieza la demolición por partes del edificio y un grupo de padres y de vecinos se alarma y decide llevar la propuesta de declarar Monumento Histórico Nacional a la Escuela Normal 1, que así ocurre, la Comisión de Monumentos la declara, y bueno, el proyecto no sigue adelante, queda construido solamente el sector de esta esquina, ¿no es cierto?, de la manzana sobre Córdoba y la esquina de estas dos calles, y el edificio es transformado en sucesivos momentos para renovación y adecuación a las nuevas y complementar la edificación parcial de la nueva arquitectura. Esta arquitectura en los años 80, la arquitectura escolar, también se vio un poco asediada por estas cuestiones pedagógicas, pero también porque muchos de estos edificios escolares estaban construidos en la parte central de las ciudades más importantes de la Argentina, desde fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no?
Es el caso del Patio Olmos en Córdoba, que bueno, en algún momento tuvo problemas aparentemente estructurales, fue desafectado y finalmente se lo transformó en el famoso shopping Patio Olmos. Y fíjense también que ya iniciado el siglo XXI, esa escuela que veíamos al principio, la Normal Castro Barros, la Normal de La Rioja, que responde a una tipología que se va repitiendo con 1 o 2 pisos en distintos lugares del país, un modelo diseñado por el arquitecto Tamburini, el arquitecto de Roca, cuando fue jefe de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación. Hacia el año 2010 se decide desafectarla. Es un edificio realmente de calidades arquitectónicas, digamos, inserto en un lugar con todo un parque alrededor. Inclusive históricamente fue el primer jardín que creó Rosario Vera Peñalosa, la maestra de la Argentina, la maestra de la patria. Lamentablemente no se dieron cuenta, no tuvieron en cuenta que ese edificio seguía sirviendo a las funciones escolares y áulicas, y bueno, fue desafectado y transformado en un centro cultural con distintos locales, afectando mucho no solo, digamos, el destino original, sino la propia arquitectura. Ese edificio, como vemos, sale de esa matriz que tienen muchas otras escuelas normales de la Argentina, construidas entre 1885 y 1905 aproximadamente, como la Escuela Normal Carbó, ¿no es cierto?, de la provincia de Córdoba, que vemos en esto y que muestra esa tipología que se va repitiendo y la misma fachada, o digamos variaciones de la misma fachada, los patios conformados de la misma manera, los recintos de acceso. Es decir, no solo es el edificio una tipología, sino que los locales también van siguiendo esa seriación, ¿no es cierto?, adaptadas a cada uno de los sitios. Para nosotros, hoy por hoy, es muy importante reconsiderar esta arquitectura para la educación. Son edificios pensados, diseñados, construidos, mantenidos, ampliados, en especial los que muestro en estas plantas, en estos dibujos, por el Ministerio de Obras Públicas. Ustedes saben que hasta los años de 1990 la educación secundaria, a nivel secundario, estaba a cargo del Ministerio de Educación de la Nación, después se transfiere a las provincias. Bueno, en todos esos 100 años, el Ministerio de Obras Públicas construyó infinidad, miles de escuelas, en ese laboratorio que fue la sección de arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en donde pasaron arquitectos, ingenieros de distintos países, argentinos. Realmente ese laboratorio de educación se ve un poco en estos planos, en estas matrices, fíjense ustedes, de estudio, de evolución de los distintos tipos y, digamos, los avances que se iba tomando a lo largo de la evolución de la arquitectura escolar, que por otro lado, como siempre, nuestros arquitectos y los técnicos, también los del Ministerio de Obras Públicas, siempre estaban atentos a los desarrollos de otros países, y en ese eclecticismo muy fructífero encontraban las soluciones para el contexto argentino, de la educación argentina de esas décadas. Hay entonces en ese Ministerio de Obras Públicas un patrimonio archivístico increíble, inmenso, del patrimonio de las obras públicas, ¿no?, de todo lo que el Estado construyó entre los años de 1880 hasta la década de 1970 aproximadamente. Es ese reservorio que tiene todos esos dibujos, esos esquemas, los detalles constructivos, como vemos acá, de la decoración. Un archivo de fotografías fantástico que, como ven ustedes, muestra desde las maquetas, como esta de los años 40, de un nuevo tipo escolar, puesto en contexto urbanístico en la cima del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, como si estuviera rodeado de una ciudad, en la terraza del Ministerio de Obras Públicas, ¿no es cierto?, ahí en la avenida 9 de Julio, que fue de ese ministerio hasta la década de 1990. Los edificios terminados, los edificios en construcción,
Fíjense acá, esta fotografía realmente muestra cómo estos palacios de la educación tuvieron un impacto increíble en el contexto de las ciudades, ¿no? Esta es el normal de la ciudad de Corrientes. Fíjense la escala del tejido urbano de las casas y de un sector nada más de la escuela normal. Y fíjense que realmente fue un laboratorio de arquitectura escolar. Acá vemos tres alternativas hechas a fines de la década del 10, en la década del 20 y en la década del 30, y se termina inaugurando en los años 40, de la Escuela Normal de San Fernando, hecha por distintos arquitectos en un terreno que se compra a fines de la década del 10, y todo un proceso de elaboración y además de sumar los fondos, ¿no? Los recursos para construir. Nos muestra cómo a partir de la fundación de la institución escuela, que a veces ocupaba otros edificios más antiguos, u edificios públicos, partes de edificios públicos en los inicios, se va generando todo estudios y todo un proceso de construcción y de mantenimiento de estos edificios. Bueno, todo ese material que ustedes ven allí, que he mostrado apenas, bueno, una puntita, es lo que alberga el CEDIAP, que es el Centro de Documentación e Investigación de la Arquitectura Pública, creado a mediados de los años 90, cuando el Ministerio de Obras Públicas se transforma apenas en Secretaría, y todo ese archivo que estaba en la punta en los últimos 2 pisos del edificio del Ministerio de Obras Públicas se traslada al Ministerio de Economía y la Secretaría de Obras Públicas. Bueno, el CEDIAP viene trabajando hace 25 años, realmente un equipo fantástico, que, bueno, preserva y investiga, ha hecho inventarios y digitalización de la mayor parte de esa fabulosa colección de documentación de la arquitectura pública de la Argentina y especialmente de la arquitectura escolar que hemos estudiado con Claudia Smith a lo largo de algunos años. Y los convoco a quienes me oyen a que entren en el CEDIAP y a consulta online y vean el material que tienen. Seguramente muchos de ustedes encontrarán las fotos y los planos de las escuelas o de los colegios donde estudiaron. Y a partir de este reconocimiento de la educación, del patrimonio de archivo, es muy importante trabajar con ese archivo porque nos permite descubrir perlas, edificios de un gran valor patrimonial. Esta Escuela Normal Sarmiento, inaugurada en 1910, aparentemente parece muy similar a la Escuela Normal Castro Barros, a la Carbó de Córdoba, construidas justamente a principios del siglo XX según esa matriz de Tamburini de los años 80. Pero, este edificio, que fue proyectado por el Ministerio de Obras Públicas, aquí ven los planos iniciales, fechados en 1906 aproximadamente por los arquitectos en jefe, muestran un edificio con su arquitectura sistemática, ¿no? De prototipo, que se va repitiendo, en este caso de un solo piso, y estructura metálica para, digamos, armar las columnas de hierro fundido para las galerías, viguetas metálicas, ladrillos, las famosas bovedillas. Pero bueno, estamos en San Juan, la zona más sísmica de la Argentina, y aparecen en escena especialistas, el ingeniero Domingo Selva, formado en la Argentina, de origen italiano, que propone, ya había estado trabajando hacía 5 o 6 años, un pionero del hormigón armado en la Argentina, propone una estructura de hormigón armado para todo el edificio, la proyecta, la calcula, trabaja con otros profesionales del Ministerio de Obras Públicas, y fíjense en estas imágenes, el proyecto de las armaduras, es un edificio totalmente hecho en hormigón armado, es una tecnología de punta, alta tecnología para la época, aplicada a la arquitectura de la educación, y además antisísmica. Este edificio, este fabuloso edificio, que aparentemente es similar a varios otros que se construyeron en esos 25 años que estuvo vigente este prototipo, es un edificio antisísmico, resistió a los terremotos de 1944 que arrasó con toda la ciudad de San Juan, y después al de 1977, el de Caucete, ¿no es cierto? Son entonces
estos edificios que aparentemente son reiterativos, como vemos, en algunos casos llegan a, digamos, un valor patrimonial dado por esa alta tecnología y ser un edificio antisísmico en 1910, cuando, digamos, ese tipo de tecnología no se aplicaba en otros lugares del mundo, que enaltecen este patrimonio y hacen que nos preocupemos para preservarlo de la mejor manera. Justamente la Comisión de Monumentos desde hace 2 años está trabajando con el área de cultura y patrimonio de la provincia de San Juan para ir poco a poco haciendo las respiraciones pertinentes, que se deben no a los sismos, sino al cambio climático y a problemas de humidificación. En ese sentido también, fíjense, otro edificio de San Juan, el Colegio Nacional Monseñor Doctor Cabrera. Aquí tenemos un plano fabuloso del arquitecto René Villeminot, es la escuela francesa, ¿no es cierto?, que entra en acción a fines de la década del 10. Otro edificio también con otra arquitectura, construido en hormigón armado y que también subsistió a este sismo impresionante del año 44. La consulta de la documentación, la aproximación a estos edificios, también nos ayuda a revalorizar desde el punto de vista de su historia, de su arquitectura, de un modelo de diseño de estas facilidades para la educación que realmente nos completa el panorama del gran valor que tiene todo el patrimonio de la educación en conjunto y cada pieza en particular. Y fíjense cómo ese hormigón armado ensayado a principios, en 1910, también va a inundar la arquitectura de la educación a partir de la década del 20 y posibilitar los patios cubiertos, ¿no es cierto?, como la Escuela Normal de Paraná, más allá de los estilos que se puedan encontrar en Córdoba, en Santiago del Estero y en distintos lugares. También Claudia Schmidt hizo una presentación de la arquitectura pública, de ese gran patrimonio. No tenemos que olvidarnos de agregar al patrimonio de la arquitectura pública, primaria, secundaria y universitaria, los edificios de la enseñanza religiosa, ¿no?, que es también un patrimonio importantísimo, en general modelado sobre el modelo de claustro y muchas veces con una iglesia, una capilla anexa, y que van justamente en este periodo de fin del XIX y el primer tercio del siglo XX, con un repertorio del eclecticismo increíble, estilos góticos, las adoratrices en Santa Fe, el Colegio Champagnat en Buenos Aires, fíjense, edificios románicos, el Colegio La Salle en Argüello, en Córdoba, monumental. Realmente son también monumentos, grandes palacios y castillos de la educación que están dentro de este patrimonio de la Argentina. Y fíjense que ese patrimonio, justamente el de la arquitectura religiosa, acá les presento el caso del Colegio San José en el barrio de Once, es un patrimonio que tiene muchos estratos. A nosotros aquí en nuestro país, en la Argentina, nos parece que no tenemos tanta superposición de capas como hay en Europa o como hay en otros países latinoamericanos, que se van sumando capas de siglos arriba una de otra de las construcciones, de las arquitecturas, de los edificios. Y en este caso, que es un trabajo que se hizo respecto del valor y la preservación del Colegio San José en el barrio de Once, vemos que hay distintas capas, desde lo neogótico, lo muy sencillo, ¿no es cierto? Fíjense, acá en la volumetría va desde las primeras construcciones en violeta, los agregados neogóticos, una capilla de metálica, neogótica, con piezas importadas de Francia, un gran salón de actos hecho hacia el centenario, el completamiento en la década del 20. Bueno, lo que en otros patrimonios hay estratos de siglos, acá, digamos, en ese devenir de la Argentina y esa aceleración que tuvimos a fines del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, nos aparecen muchos edificios y muchos edificios de la educación con todos esos estratos. A veces, digamos, de calidad y en muchos otros casos de no tanta calidad que hay que saber valorizar. Esta es una imagen de ese gran auditorio del Colegio San José en el barrio de Once. Fíjense, una escalera monumental con un foyer y ese gran salón de actos. Bueno, y para finalizar, me gustaría compartir con ustedes un trabajo de revalorización y
preservación del Colegio Nacional Agustín Álvarez, que es Monumento Histórico Nacional en la ciudad de Mendoza. Es un trabajo que se hizo en el contexto de la investigación que realizamos con Claudia Smith para el libro Arquitectura, Educación y Patrimonio. Formamos un pequeño equipo con los arquitectos Mercedes Castro, Silvia Salustro y Federico Cohen, y trabajamos con la comunidad educativa, con las autoridades del colegio, para analizar este edificio y, digamos, sobre la base de esa imprescindible documentación que proviene de distintos archivos, ¿no? Proviene de la misma escuela, de los exalumnos, del archivo del CEDIAP que les comentaba, de distinto tipo de archivos también de la provincia, ir recopilando esa documentación para, digamos, hacer un análisis, como ven ustedes a la izquierda, de la evolución de ese edificio. También construido e inaugurado poco antes del centenario, con, digamos, un sistema mixto con incorporación de refuerzos para el sismo. Mendoza también es una zona sísmica, y un análisis que nos permitió determinar los distintos periodos y los distintos agregados que veíamos, esos estratos que se van sobreponiendo en estos edificios escolares. Todo eso pasa por un análisis de los distintos recintos, de los distintos espacios que tiene, identificando cuáles son sus materiales, y finalmente a un punto crucial para cualquier edificio patrimonial que aplicamos acá en este caso, y vemos el Agustín Álvarez, que es analizar el edificio en todas sus componentes, en toda su extensión, de toda la manzana, como vemos, y establecer una valoración. ¿Qué sectores de ese edificio tienen mayor valor? Digamos, porque la intención del diseño original, sus terminaciones, sus decoraciones. Establecer entonces una suerte de semáforo, como ven ustedes acá, rojo, naranja, amarillo y verde, identificando entonces qué sectores tienen más valor, cuáles tienen un poco menos de valor porque han sufrido cambios en el tiempo o no eran, digamos, tan jerárquicos desde el inicio del proyecto, de la inauguración, ¿no? Y bueno, como vemos aquí, tenemos rojo todo el sector de la dirección, la biblioteca, el auditorio, las aulas, un segundo estadio de valoración, áreas amarillas y áreas verdes, que son las de menos valor y evidentemente pueden ser suprimidas o reemplazadas. Cada uno de estos es una catalogación que se hace, como se hace a nivel urbano en una ciudad, que se ponen 4 niveles, el mayor, integral en la ciudad de Buenos Aires, estructural, cautelar y sin valor, bueno, pero aplicado como en un zoom sobre el edificio. Eso permite tener como un código patrimonial de base para proyectar una ampliación, para hacer mantenimiento, para distintas acciones de mantenimiento y preservación del edificio. Eso se puede aplicar a todo tipo de edificios, y fíjense que está aplicado ese código al Zoológico de Buenos Aires, a la Cárcel San Martín en la provincia de Córdoba, al Palacio Paz o a la Biblioteca Nacional Brutalista de Clorindo Testa y Francisco Burrich y Casaniga en Buenos Aires, ¿sí? Fíjense entonces cómo identificar los sitios rojos y de mayor valor patrimonial, y donde las intervenciones tienen que ser mínimas y tender a la preservación, a la conservación de esos sitios, ¿no? Una foto de principios del siglo XX y una foto de la actualidad en su uso escolar. Los recintos también vemos los que tienen mayor valor patrimonial, los que tienen un valor menor y tienen mucho uso como las aulas. Y todo esto para llegar también eventualmente a una ampliación, un nuevo estrato del edificio, que como ven ustedes aquí, este es el edificio original, la casa del director, un ala que se construye en los años 30, el sector de baños se demuele, se construye una nueva administración, porque muchas veces estos colegios están sobrecargados, creados para una sola institución, se van sumando otras escuelas y distintos turnos, ¿no es cierto? Y eso va, digamos, afectando. Entonces, la propuesta es construir nuevas salas, respetando esa
esos patios alargados, ¿no es cierto? Toda una volumetría que no sobrepasa la arquitectura y la cúpula central del edificio principal y la fachada, y que en la arquitectura puede ser completamente moderna, contemporánea, pero digamos de acompañamiento y de respeto de las jerarquías y los criterios de composición y espaciales que tenía el edificio original. Creo que este ejemplo, que bueno, por distintos motivos no se pudo llevar a cabo, es un ejemplo de cómo nos podemos aproximar a la valorización y la preservación del patrimonio de la educación, edificios muy bien construidos, edificios que están sobreutilizados hoy por hoy, además de, bueno, repensar extensiones, también hay que pensar en la redistribución probablemente de la matrícula. Pero bueno, es un patrimonio fundamental para nuestro país, para la Argentina, que, digamos, hace a la identidad no solo colectiva y social de todos los argentinos, y es un patrimonio realmente federal, sino que, bueno, está ligado en muchos casos a los recuerdos y a momentos entrañables de la vida de todos los ciudadanos. Bueno, esto ha sido una pequeña aproximación a la identificación, a la valoración y a la preservación, digamos, más adecuada, creemos, del patrimonio de la educación, de las escuelas, un patrimonio que está muy ligado a la historia de todos nosotros, a cada uno de nosotros como ciudadanos, y también como sistema, de un sistema patrimonial de la educación importantísimo, fundamental de la identidad de nuestro país. Muchas gracias y bueno, espero podernos reunir en una próxima clase. Bueno, muchas gracias Fabio por todo tu aporte en la clase del día de hoy y continuaremos viéndote en próximas ediciones. Y ahora sí, vamos a dirigirnos a la ciudad de Corrientes. Vamos a presentarles al arquitecto Gabriel Romero, que además de arquitecto es docente universitario, es investigador, es gestor cultural y en la actualidad tiene un cargo muy importante porque es el presidente del Instituto de Cultura de la provincia. Y en el día de hoy vamos a recorrer también junto a él los edificios educativos más emblemáticos y patrimonialmente más significativos de la ciudad capital y también, creo, de la ciudad de Goya vamos a ver algún ejemplo. Además, Gabriel es delegado de esta Comisión Nacional por la provincia de Corrientes. Así que adelante desde la ciudad de Corrientes. Por favor, te damos la palabra, Gabriel, y muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Yo quiero ante todo agradecer la posibilidad de que me hayan invitado a este ciclo que es muy importante, que tiene relevancia y que nos permite poder contar desde Corrientes la experiencia, en este caso de la arquitectura que se desarrolló para la educación. Hay que recordar que Corrientes fue fundada en 1588 y desde el siglo XVII y durante gran parte del siglo XVIII, la educación va a pasar por los diferentes espacios y conventos de las diferentes congregaciones que se asientan en la ciudad de Corrientes. La provincia de Corrientes está ubicada al nordeste de la Argentina y la ciudad de Corrientes está ubicada en el noroeste de la provincia, justamente donde el río da una curva. La ciudad fue fundada por Juan Torres de Vera y Aragón en 1588 y fue trazada a partir de las leyes de Indias. En este mapa plano antiguo de la ciudad se pueden ver la localización de la plaza, que está ubicada bien en el sector superior, en esa planta libre, en esa manzana libre que pueden ver. En torno a la plaza, como habitualmente pasaba en las ciudades coloniales, en las fundaciones coloniales, se ubicaban los edificios más representativos de la ciudad. La iglesia matriz, el cabildo y una serie de conventos que aparecen allí marcados en la planta y que de alguna manera van a ser los protagonistas, como decía también anteriormente,
de la educación, del desarrollo de la educación durante todo el siglo XVII, y el siglo XVIII. La ciudad, durante todo el periodo colonial, era una ciudad baja, de casas de galería, que era la particularidad de la arquitectura colonial del área guaranítica, una construcción fundamentalmente en madera, tierra, tejas de palma y posteriormente de tejas. Y los antiguos documentos, a partir de 1600, hablan de la necesidad de fomentar la educación de primeras letras para los niños de la ciudad. Desde la contratación o desde que se empiezan a dar el rol de maestros a los primeros responsables de la formación, se menciona tanto en actas capitulares de 1600 como de 1630 la contratación de maestros y que esta función de escuela se iba a desarrollar en la antigua iglesia matriz. Este es un antiguo grabado de la iglesia matriz de Corrientes, que está ubicada frente a la plaza, donde pueden ver que se trata de una arquitectura muy precaria, una nave con techo a dos aguas, habitualmente de parinudillos, que tenían galerías en ambos laterales. Los escritos dicen la primera escuela va a funcionar en los andenes de esta iglesia matriz. El cabildo, que estaba enfrente a este lugar, en uno de los laterales también de la plaza, en varias ocasiones recalca de la importancia de la educación y en algunos escritos de 1686 pide a la Compañía de Jesús la necesidad de poder formar un colegio que se va a concretar con la llegada de los jesuitas en 1690. Este sitio de los jesuitas va a ser la fundamental escuela en todo lo que queda del siglo XVII y casi en la mitad del siglo XVIII. Este lugar se ubica en las cercanías de la plaza, sobre el río Paraná. En líneas generales, en el gráfico superior se puede ver un esquema general de lo que era el terreno, la ubicación del colegio y la iglesia de la compañía, y en la parte inferior van a ver un esquema de este gran espacio donde se desarrolló el primer colegio de los jesuitas. Una sucesión de habitaciones en torno a un patio central, galerías que rodeaban, como vimos anteriormente en esta imagen, columnas de madera, y este edificio persistió prácticamente un siglo, hasta finales del siglo XIX, cuando se va a fundar en el mismo lugar el Colegio Nacional, que lo vamos a ver más adelante. En algunos escritos de 1750 se habla de la escuela que funcionaba en el convento de San Francisco, otro de los conventos que se desarrollaron y de las órdenes que se asentaron en Corrientes también desde finales del siglo XVII, y esta escuela es la que va a tener mayor persistencia y va a continuar prácticamente pasado 1800. El convento es un convento que existe hasta el día de hoy, está ubicado en las cercanías del río Paraná y en las cercanías de la plaza también. Un convento de gran calidad que, de acuerdo a los planos y los relevamientos que se hicieron en diferentes épocas, muestra que prácticamente estaba consolidado en esta manzana de la que hablaba. Hubo un cambio en la construcción de la iglesia, pero el convento continúa hasta hoy con las características que podemos ver. Allí hay un corte esquemático de cómo era este convento hasta el siglo XVIII. Tiene pies derechos muy trabajados en madera, paredes de tierra, de la manera de una tierra apisonada combinada con piedra, adobe, y las paredes menos importantes resueltas en una suerte de estanteo. Las estructuras de pan y rudillo del techo y las tejas persisten hasta hoy y es monumento histórico nacional. La gran figura de la educación de Corrientes fue Fray José de la Quintana,
que estuvo en Corrientes desde 1797 y prácticamente hasta 1830 desarrolló sus actividades en este antiguo convento, en este cuadro que está en el Museo del Convento de San Francisco, en los depósitos del Convento de San Francisco, se puede ver un poco las características del aula, de qué manera se recuerda a Fray José de la Quintana, y allí, en un escrito abajo, se puede explicar desde qué año dice que sirvió a la educación correntina a lo largo de 60 años. Ya en el periodo independiente, hacia 1813, se empieza a formalizar de alguna manera la educación pública, y va a ser el gobernador Ferré, que fue gobernador entre 1824 y 1842, quien va a impulsar una ley de educación pública y la creación de los estudios superiores. Esta escuela funcionó en la antigua iglesia de la Merced, en el convento de la antigua iglesia de la Merced. Allí hay una imagen antigua de esa iglesia, que ya fue demolida y sustituida por un edificio más moderno. Y aquí hay un esquema de cómo era ese convento, repitiendo el esquema habitual de estos colegios: galería, un espacio central rodeado de galerías, arquitectura de adobe y de estanteo, estructuras de madera y cubierta de tejas. Esta es la vista, una vista antigua de ese convento de la Merced, con la iglesia nueva, pero el convento todavía sigue siendo el antiguo. Esta foto es de la década del 50. Y una imagen de algún aspecto de esas galerías del antiguo colegio, que fue construido en 1856 y demolido en 1970. Una imagen actual del convento y de la iglesia de la Merced. Mucha de la vida de la educación de la ciudad transcurrió en esta plaza, que es la plaza fundada como matriz, actual Plaza 25 de Mayo, donde estaba la iglesia matriz, el convento de la Merced, y a pocas cuadras el convento jesuítico y también el convento de San Francisco. En 1869 se va a fundar el Colegio Nacional, hoy conocido como Colegio Nacional General San Martín. Se fundó en 1869, el año pasado cumplió 150 años y fue declarado Monumento Histórico Nacional, y se va a instalar en la antigua manzana en la que estuvieron los jesuitas, donde también funcionó la Casa de Gobierno y Aduana durante el gobierno del doctor Pedro Ferré. Y este es un esquema general de cómo era este colegio. De alguna manera persistió este espacio central del antiguo colegio jesuítico, y el resto se había reformulado sustancialmente, mejorando las calidades constructivas y incorporando un nuevo lenguaje arquitectónico, incorporando el lenguaje italianizante. Hay que entender que la ciudad tuvo un gran desarrollo en lo arquitectónico durante todo el periodo confederal, y empieza a incorporar nuevo lenguaje, nuevos materiales, y fundamentalmente la ciudad tiene una nueva escala. Algunas imágenes antiguas de finales del siglo XIX de cómo estaba conformada esa manzana desde el exterior. Podemos ver que entre aquella precariedad que habíamos mostrado anteriormente, la arquitectura colonial, que tenía una escala diferente, la ciudad empieza a cambiar. Por un lado, se rectifican las calles, se ordenan de alguna manera el desarrollo de la ciudad, y por otro lado, bueno, se incorpora el lenguaje académico con nuevos materiales que van a cambiar la imagen urbana de la ciudad. En otras zonas de la ciudad, como manera de ejemplo, esto es un lugar bastante céntrico, de alguna manera convive todavía la arquitectura de galerías al exterior con esta nueva imagen urbana, ¿no? Hay un cambio importante de la escala, aparece el ladrillo cocido, la cal,
que va conviviendo con todavía técnicas y con la imagen pueblerina de la ciudad. Si pensamos que esta es la calle Buenos Aires, a 3 cuadras de la iglesia de la Merced, la verdad es que sorprende e impacta un poco con los cambios que la ciudad tuvo a lo largo de todo este tiempo. El primer espacio construido como escuela va a ser la Escuela Normal de Niñas, de 1875, que estuvo a cargo del maestro Juan Bautista Bussi. Es la primera escuela diseñada para eso. Está ubicada en el antiguo convento de los dominicos, de las dominicas, y va a ser una escuela que de alguna manera su arquitectura va a impactar con todo el resto del paisaje urbano, ¿no? 1875 se transforma de alguna manera todas las construcciones que había allí, se ordena, se incorpora, como había dicho antes, un lenguaje académico, pero todavía aquí supera los ejemplos anteriores. Hay una gran avanzada en estos 2 laterales de la fachada, un retranqueo de volumen central, la incorporación de un gran portal de acceso que ahora vamos a ver en detalle, y esta generación del espacio abierto que de alguna manera le da una perspectiva diferente al edificio. Algunas fotos un poco más nuevas. Este edificio, que se conserva casi completo actualmente, es el Consejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes. Una imagen actual donde pueden ver la importancia que tiene ese portal de acceso a manera de arco triunfal. Y en pocos años la ciudad cambia esa imagen de casas de galería por esta nueva imagen que tiene un nuevo ropaje, una nueva escala, y fundamentalmente muestra aires modernos para finales del siglo XIX. La gran transformación urbana sin duda va a estar a cargo de uno de los grandes constructores, Juan Coll, ingeniero y arquitecto, que va a tener quizás la obra más importante, que es la Casa de Gobierno, que está instalada donde antiguamente estaba la iglesia matriz. La iglesia matriz y posteriormente iglesia catedral se traslada a otra plaza de la ciudad, y en este terreno vacante se hace esta gran obra, que si uno piensa para el momento el impacto que generó esta y las construcciones que transformaron todo el paisaje urbano de la ciudad. Estos constructores italianos como Bussi, como Juan Coll, se van a encargar de hacer muchas obras escolares. Lo que estamos viendo a la izquierda es el Colegio San Vicente de Paul, actualmente el Colegio San José, que es una construcción de 1895, también diseñado para escuela, un lenguaje italiano organizado a partir de 2 patios, con aulas en torno a patios y galerías. Y en la Escuela Belgrano, de Juan Coll, también de 1895, sin duda es la obra más importante, la escuela graduada número 1, va a ser la gran obra que va a cambiar definitivamente todo lo que habíamos conocido hasta el momento de educación escolar. Esta escuela está ubicada al lado de lo que es la nueva Catedral de Corrientes, frente a la Plaza Cabral. Nuevamente la utilización de 2 volúmenes salientes con un cuerpo central de tranqueo, un gran portal de acceso, y aquí hace una solución muy interesante sobre la calle Irigoyen, que es el acceso principal. Utiliza nuevamente este espacio abierto que le permite dar escala y jerarquiza el acceso, pero también hay un gran desarrollo en el lateral por la actual calle Santa Fe. Organiza de manera clásica toda la solución arquitectónica, enfatiza algunos muros a través de un lenguaje italiano, pero es interesante la manera en la que incorpora una serie de ornamentos haciendo referencia a la enseñanza, a la ciencia, y de esa manera completa una de las fachadas más importantes que tiene los edificios escolares en Corrientes. El otro edificio, que es la gran obra de Coll,
es la escuela número 2, Domingo Faustino Sarmiento, está ubicada frente a la iglesia de la Merced y frente a la Casa de Gobierno. Los historiadores hablan de qué manera Coll entendía la importancia que tenía la ubicación de esta obra. Resuelve la esquina, la ochava de esquina con una gran curva, organiza la fachada nuevamente con basamento, resolución y un remate a través de todos estos pretiles calados, que va a ser un poco la invariante en su obra. El acceso principal sobre la calle Buenos Aires, frente a la plaza, lo hace a través de este arco triunfal de 3 partes. Y aquí podemos ver un esquema original de la escuela que ya fue modificada en la parte interior. Está organizada a partir de estas galerías muy interesantes que de alguna manera partían este patio interior de la escuela. Lamentablemente, la escuela sumó un nuevo cuerpo, un terreno lateral, e integró los patios y de alguna manera se demolió todo esto, pero la escuela se mantiene en general en su fachada, es una foto actual, se puede ver la gran calidad de la resolución ornamental y la posibilidad de dar escala a esta plaza, que la plaza es Monumento Histórico Nacional y el entorno, y es una de las plazas de la Argentina más homogénea en cuanto al lenguaje. La tercera escuela que va a ser Juan Coll es la escuela Mariano Moreno, escuela número 3. Nuevamente recurre a este espacio abierto en la esquina de acceso e integra de una manera muy interesante a todo el paisaje de la cuadra. Esta escuela es una escuela mucho más chica, está organizada a partir de un solo patio. Y ahora vamos a ver 3 escuelas secundarias. El Colegio Nacional, que habíamos hablado en el primer momento, la escuela había sido fundada en 1869, pero este edificio es de 1921, estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, el diseño. El terreno es un terreno con una forma muy particular sobre el río Paraná, y los arquitectos trabajaron en resaltar de alguna manera la importancia que tenía el terreno y desarrollar todo un eje muy importante entre acceso y remate en lo que pueden ver en la parte posterior, que es el salón de actos. A partir de allí organiza 2 patios y una serie de aulas que rodean a cada uno de los patios. Este es el acceso principal. La vista sobre la costanera de Corrientes, y uno de los grandes detalles tiene que ver con esta resolución de la casa del director. La escuela, como dije anteriormente, fue declarada Monumento Histórico Nacional en 2019. Lo que estamos viendo es la Escuela Normal Dr. Juan Pujol, fundada a finales del siglo XIX y que funciona en este edificio desde principios del siglo XX. La escuela también nuevamente tiene esta idea de un gran lenguaje académico, es un gran palacio, tiene un eje de acceso en el que conecta acceso directamente con un espacio central que va a ser el salón de actos, y finalmente un patio y 2 patios laterales. Siempre sorprende de esta escuela la calidad constructiva, la escala, el lenguaje italiano y la posibilidad, a diferencia de los otros casos, de poder estar ubicado no sobre línea municipal, sino que tiene un espacio que permite apreciar de una manera diferente. Fíjense el estilo manierista de este gran patio, actualmente utilizado para deportes, que habla de la escala, de la calidad y del concepto que se tenía respecto a la importancia que tenía la educación. Este edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional en 2016. El tercer edificio declarado Monumento Histórico Nacional es la Escuela Normal Superior de Maestros José Manuel Estrada, escuela regional, fundada
en 1890, pero que en este edificio funciona a partir de 2013. La obra es de Carlo Algel y es monumento histórico de 2014. A diferencia de los otros ejemplos, esta escuela tiene ya un estilo mucho más depurado, está incorporando nuevos materiales y fundamentalmente tiene carpinterías metálicas sobre el acceso, pero incorpora una serie de carpinterías metálicas ya en el interior. A diferencia de las otras escuelas que vimos, esta era una escuela organizada a partir de dormitorios en la parte inferior y en la parte superior aulas y talleres y una gran escuela y un gran salón de actos. Es interesante pensar que en los tres casos de estas escuelas tenían grandes laboratorios de química y también en el caso de la escuela regional un museo de ciencias naturales. Por último, y si bien me pidieron que hable solamente de la ciudad de Corrientes, yo quiero permitirme mostrar un ejemplo en la ciudad de Goya, que es la segunda ciudad de Corrientes, la Escuela Normal Mixta Mariano Ilosa. Fíjense la escala que tiene del lenguaje neoclásico, la resolución de los patios rodeados de estas galerías que están apoyadas sobre columnas metálicas, y un salón de actos, así como lo tiene la Escuela Normal, el Colegio Nacional y la Escuela Regional, con una resolución de decoración realmente increíble. Es una de las grandes escuelas, fundada en 1895. No tengo datos del constructor, pero la verdad es que la calidad de detalle y el nivel de la arquitectura realmente es sorprendente. Es interesante pensar en este breve recorrido de la importancia que tuvo la educación, tanto para el gobierno nacional como para el gobierno de la provincia, hablar de la vigencia que tienen las diferentes soluciones arquitectónicas y fundamentalmente quiero siempre agradecer a la Comisión de Monumentos que puso su mirada en edificios de estas características para que pueda ser reconocido por todos los argentinos y fundamentalmente apoyar la conservación de cada uno de ellos. Así que muchísimas gracias. Yo quiero agradecer nuevamente la invitación, poner la bibliografía de referencia. Hay muchas investigaciones y muchos trabajos que se hicieron a lo largo de muchos años sobre la arquitectura de la ciudad y sobre la arquitectura de la educación en Corrientes. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado así al final de nuestra clase de hoy. Les agradecemos muchísimo la atención y los esperamos el martes con un tema también realmente muy interesante y majestuoso, que son los teatros, la arquitectura del espectáculo. Así que estamos acá esperando ansiosos que llegue la próxima clase. Muchas gracias y nos encontramos nuevamente. Buenas noches, buen fin de semana.